No le importa, estamos con el parlamentario andino Alberto Alhancén hablando sobre el tema de las 216 expulsiones de extranjeros habidas en el Perú en estos últimos... Este año, ¿no? Esto es de este año. Hay todo un debate, ¿no? Porque el ministro ha dicho que son las últimas semanas y Migraciones dice que son de enero a la fecha. Entonces alguien está equivocado. Sospecho que el ministro. Sospecho que el ministro. Porque cada rato dice cifras equivocadas, digamos, ¿no? Pero lo cierto es que hace unas semanas también hubo una expulsión de 80 mujeres, ¿no? Acusadas todas de ejercer, ser trabajadoras sexuales. Lo cual no era cierto, ¿no? Porque tampoco era cierto. No, porque había muchas mujeres que no eran trabajadoras sexuales, lo que no es un delito. Además, tampoco ¿no? Es un delito, no claro. Es un delito, que estaban irregulares. Lo que pasa es que acá hay una medida demasiado drástica, porque si irregular no es un delito, es una administrativo, es un trámite administrativo. Falta administrativa, ¿no? Y por lo tanto, los países deben, o el gobierno debe tratar de ver cómo regulariza, si se quiere quedar o no la persona en el país. En Argentina, por ejemplo, acaban de regularizar más de 40.000 peruanos en los últimos tiempos, ¿no? Y en los últimos 10 años acaban de darles estatus definitivo, migratorio, qué sé yo, a 125.000 peruanos en Argentina, ¿no? Sí. ¿Qué es, creo yo, el país que más tiene, o mejor tiene una política frente a los extranjeros en América del Sur, ¿no? En 1972, cuando regresa Perón, decretó la legalidad de todos los extranjeros viviendo en Argentina en ese momento. A partir de ese momento eran todos legales. Claro, por decreto. ¿Te acuerdas? Ellos tienen, pues, hay un convenio argentino, además hay estas leyes de la patria grande, ellos tienen acceso a los bonos alimenticios por niños, de educación. Sí. En realidad acá hay un problema que, o sea, yo siempre digo, ¿no? Hay que mirar el Perú desde los ojos de los que salen, de los que se van del Perú. Eso es muy importante. ¿No? Vallejo decía, más confianza en los anteojos que en los ojos, ¿no? Entonces yo digo, pónganse los anteojos de los que se van del Perú. ¿Y por qué se van del Perú? Para hacer una crítica al Perú, ¿no es cierto? Entonces, ahora, ¿tú piensas que esto podría ser un psicosocial, una forma de...? Bueno, yo creo que es mucho de el caso del ministro del Interior de mediático, ¿no? Le gusta, pues, salir a la televisión, capturar a delincuentes, estar en San Jacinto. Está donde está la noticia. Sí, y a mucha gente le gusta eso, a mucha gente le gusta, claro, ¿no? Porque de alguna manera da una sensación, así como la sensación de inseguridad es alimentada permanentemente por los periódicos, la sensación de seguridad puede ser alimentada por la presencia de un ministro... Claro, eso me recuerda la técnica de Einstein en esta película Octubre, ¿no? Que cuando manejaba esas masas que van para su invierno, sí, sabía los nombres de 20 personas o 10 personas. Entonces este le decía, Víctor, camina. Entonces, Pedro, tírate al piso. Entonces la gente piensa que se conoce todos los nombres. Entonces, yo creo que algo parecido a su arresto, porque hace 3, 4 acciones o una al día, la gente cree que está en muchos sitios a la vez. Sí, entonces, claro, pues es el poder de los medios también, el poder, ¿no? De los medios. Entonces yo sí creo que, pero está generando desde mi punto de vista un ambiente muy anti-extranjero, o sea, y nos olvidamos que muchos peruanos viven afuera. Nosotros somos un país de migración alta. Cuando tienes más del 5% de tu población fuera del país, eres un país de migración alta. Y además los peruanos envían acá alrededor de $2.700 millones al año. Y eso es una entrada importante, ¿no? Y claro, muchísimas familias viven de eso. Fíjate, más del 60% o una parte importante de las remesas se gastan en 3 cosas: educación, alimentación y salud. Fantástico. Cosas que el Estado te tiene que dar, ¿no? Por eso los estudios lo que muestran claramente es que la gente emigra porque no tiene servicios, por ejemplo, o porque encuentra en otros países una rápida formalización en términos de derechos laborales y mayor capacidad y rapidez en términos de movilidad social. Sí. Rápidamente eso no tengo la menor duda. Ese chico que está ahí tiene toda la familia argentina, y la movilidad social que han logrado en la Argentina es espectacular. Claro, entonces aquí hay un problema con la movilidad social. O sea, mi idea es que las élites los han enviado pues en informalidad, ¿no? Entonces de ahí no salen, entonces ahí viven todo. En cambio en otros países prosperan, ¿no? Pueden tener un cierto horizonte con mayor certidumbre o certeza. Acá no. Nos llaman por teléfono, Alberto, vamos a ver. Claro. Así escuchas. ¿Aló? Hola, Guille. Sí, ¿qué tal?
Bien, Me alegro. escuchando el tema, me solidarizo por los señores que han sido expulsados injustamente. Yo soy peruano de nacimiento, pero descendiente de extranjero. Ujú. Y tenía una curiosidad más que todo. Tú como argentino, ahora que estamos dolidos con lo del fútbol, yo he visto que casi en su mayoría de los 10 países de la Conmebol en las elecciones hay afrodescendientes, pero no sé si me equivoco, nunca he visto eso en la Argentina. ¿Es que No. nunca ha habido una inmigración fuerte o no Mira, ha aceptado? Porque eso hay incluso en países platenses como Uruguay. Mira, Eso era una eso es parte- curiosidad, una inquietud mía. Gracias, Guille. Brevemente te lo contesto, me parece interesante, seguramente Sí, Alberto claro. En primer lugar, por un motivo del cual me siento muy orgulloso. La Asamblea del año 1813 decretó en la República Argentina, que todavía era parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata, la libertad de vientres. Es decir, todo hombre que naciera a partir de esa fecha era libre. Entonces los dueños de esclavos se fueron con los esclavos al Brasil y al Uruguay. Es decir, los negros dejaron de habitar la Argentina y los que quedaron fueron parte del Ejército Libertador del general San Martín y constituyeron el regimiento de pardos y morenos, que fueron las primeras, las avanzadas del Ejército Libertador. Ahora hay sí africanos en Argentina. Sí, Recién ahora. Sí, sí. Pero yo te digo, yo en Rosario vino a mi casa a alojarse un chico de Tanzania. Y todos mis amigos, así por multitudes, lo venían a saludar y a tocar, y mis sobrinas lo abrazaban, lo besaban y lo tocaban, y miraban si se había despintado, porque nunca habían visto una persona de ese color, ¿no? Pero es interesante, la gente no sabe eso, no es una cuestión de racismo, al contrario, es una cuestión de combatir el racismo o de combatir la explotación humana, ¿no? Yo sí, yo me acuerdo, yo viví en Chile pues, el año 73, en la época de Salvador. De Salvador Allende, estudiaba sociología en Concepción, y había una peruana amiga mía que era Nisei. Entonces cuando caminaba con ella por Concepción era impresionante porque no habían pues Nisei o Nikkei En Japón. En Chile. Pero ahora que fui a Chile hace poco, el botón en un hotel era creo que de Senegal, no sé de dónde. Ahora sí, es O rarísimo. sea, y también hay mucho, también en Argentina. Sí. Hay una parte fuerte de lo que- migración africana también que está viniendo, ¿no? Hoy en Italia, que nunca se había visto toda la parte Bueno, Balotelli es el de ejemplo. Termini, Balotelli es el ejemplo. Balotelli es un ejemplo, ¿no? Pero toda la parte de Termini, que es la estación de trenes, Bueno. está llena, estaba hasta la última vez que estuve, llena de africanos vendiendo esas maravillas, esas máscaras negras maravillosas de ébano. Pero esta es la globalización, este es el producto, aparte todo intercambio de grupos étnicos es enriquecedor, todo intercambio de culturas estimula. Aprendamos a ser más tolerantes, caramba. Es que yo creo que eso es lo que hay que... Creo que estamos en la fase inicial del reconocimiento del otro. Es decir, Sí. somos un país demasiado encapsulado. Pues, Sí. con la guerra civil, los españoles se fueron a México porque el Perú no los quiso recibir, por ejemplo, ¿no es cierto? El Perú no los quiso no lo quiso recibir. recibir, no lo quiso recibir. Y en México fundaron el Colegio de México, el Fondo de Cultura, hicieron una buena acción los españoles, ¿no? Beto, Sí, dime. No estoy diciendo nada. No, claro, uno dice, claro, yo soy muy querido en el Perú, me quieren mucho, Sí, mucha sí, gente, claro. yo los quiero mucho también. Pues hace muchos años que te queremos, en realidad, ¿no? No, pues me tratan muy bien, sí, hay Sí, claro. pero así como hay muchísima gente buena, hay muchísimas leyes malas. Si ustedes supieran, si yo te contara el calvario que yo he tenido No, es un tema. durante años, un día terminamos con el jefe, el director del Ministerio de Trabajo, riéndonos a carcajadas porque mi situación no tenía ningún arreglo. Claro. Trabajaba en el diario El Comercio para Perú 21, trabajaba en Canal 7, 8 años en Canal 7, trabajaba para la Universidad de Lima y no me servían ninguno de mis contratos, porque eran locación de servicios. Y el de Lima sí servía, pero era muy chiquito. Y en un momento dado el director de trabajo me dice, ¿no tendrás un amigo que te fabrique un contrato? Pero es absurdo, ¿no? Y nos empezamos a reír, le digo, pero no es posible que sea así. Es un tema que yo me reuní con migraciones hace como 15 días, ¿no? Ese es un tema que yo les he planteado, ¿no? O sea, que es el procedimiento, ¿no? O sea, que cosas que son absurdas. El caso de esta colombiana que llamó por teléfono, Inés Sot, es evidente que es un problema absurdo, porque es un cambio digamos, de procedimiento a lo que conduce a los problemas, ¿no? Y por ejemplo, tú entras a la página web de migraciones y te piden 5 requisitos. Llegas con tus 5 requisitos en la mano, faltan 2.
Pero además antes te daban todos los papeles en la Discamec, todos te daban de policiales, judiciales. Ahora tienes que ir a la policía y en la policía hay 500 a 600 personas haciendo cola. Ya no tengo edad para estarme hasta una hora en la cola. Pero yo no entiendo, ahora hay computadora, ¿no es cierto? Hay internet, ¿no es cierto? Sí. Ya tú puedes googlear, entre comillas, Guillermo Yacosa y ver si tienes antecedentes penales, ¿no? Yo puedo, sí. No tengo. Yo puedo, no, pero yo digo como... ¿Pero me lo tiene la policía o no? Es que aquí hay una vocación por el sello y el papel. Yo me acuerdo un día que estaba en Estados Unidos y una persona pidió un certificado de domicilio, ¿no? Sí. Entonces, primero el policía lo miró medio raro y le hizo un papel y lo firmó. Entonces la mujer le decía, pero un sello. Entonces, no hay sello. Entonces, en Estados Unidos. Entonces, no hay sello, decía. Entonces, tú pones el ejemplo tuyo, yo te puedo poner el ejemplo que mi padre se murió en marzo a los 100 años, mi madre se ha muerto hace unos años atrás. Hemos hecho la declaratoria de heredero, ¿no es cierto? Para hacerla corta, me pedían la partida de nacimiento de mi abuelo que nació en el año 1875 porque había un problema con la partida de nacimiento de mi papá que nació el año 13. Entonces, imposible. Imposible. Pero en fin, pero aquí es un tema, bueno, para volver al tema, hay un tema que me parece que tiene que tener un arreglo, que es los procedimientos, los reglamentos en migraciones. O sea, el nuevo superintendente reconoce eso, inclusive quiere poner en práctica una escuela de formación. Poca gente habla inglés, por ejemplo, en migraciones. Es dramático. Claro, entonces viene un alemán que habla inglés o un inglés. Pero además, adentro de migraciones, los que controlan son un servicio privado, que no te puede dar información, porque son estos servicios que visten de marrón. De marrón. Entonces, no sé qué sé yo de esto. Que es la seguridad, ¿no es cierto? No tiene pie ni cabeza. Por eso yo creo que hay varios campos de acción. Un campo es ese, ¿no? Sí. Cómo reformas migraciones, cómo capacitas a la gente que trabaja en migraciones. Otro es el campo consular, que yo le llamo, ¿no? O sea, que se ha desarrollado más o menos bien. El Perú ha comprado consulados grandes en Buenos Aires, que de hecho se pasó, es la primera ciudad en el mundo con peruanos. Primera ciudad del mundo con peruanos, Buenos Aires. Buenos Aires. Atenti, como dice Argentina, atenti piatti, ¿eh? La segunda es Santiago, Chile. La segunda es Santiago, ¿eh? ¿No? Había una gran migración hacia el sur, digamos, sí. ¿no? Ha comprado consulados grandes, o sea, en Santiago, Chile, en Buenos Aires. Yo estaba en Milán, en Madrid, en fin, lo cual es muy importante. O sea, se está atendiendo a procedimientos similares en todos los consulados, pero hay problemas que todavía faltan, ¿no? Por ejemplo, tú sabes que el per cápita de la ayuda humanitaria en el extranjero para los peruanos es 14 céntimos al año, ¿no es cierto? ¿Ese es? Sí, ese es. Sí, no existe. No existe, ¿no es cierto? Entonces, basta una acción humanitaria para que tú te gastes todo el presupuesto prácticamente del año, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que llegué un día a Buenos Aires y se había quemado, incendiado un conventillo, ¿no? Otras cosas, sí, donde bien peruanos también, yo sé de paso, y no había forma le dieron un kit de emergencia, que era un jabón, un pasta de dientes, cepillo, pero tampoco pueden darle más. Entonces, ahí el Estado tiene que incrementar el presupuesto, ¿no? Ahora, ¿tú piensas que las autoridades tienen conciencia de las repercusiones internacionales que puede tener una cosa como esta? No tiene, es que somos un país demasiado encerrado en sí mismo, ¿no? Sí, eso es grave, es grave, es una gravedad enorme. No tiene que ser el cosmopolitismo que hay en Buenos Aires o en Santiago, a la fuerza inclusive, ¿no? Porque aquí tú no ves a haitianos como ves en Santiago de Chile, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero poco a poco se tiene que ir entendiendo que es así. Por eso yo estoy planteando que se promulgue o que se publique o se publicite la ley de extranjería, que hace más de un año se está discutiendo. No se ha aprobado todavía. Todavía. O sea, existe una ley de extranjería de la época de Fujimori, que totalmente ya está desfasada, además tiene partes que son, en mi opinión, ilegales, ¿no? Pero que tiene problemas muy graves. Por ejemplo, el caso de esta Argentina, sí, que tú lo has escuchado, que es una argentina que está casada con un peruano en Argentina.
tienen un hijo en Argentina, vienen al Perú y tienen otro hijo en el Perú. Y bueno, y el marido se separa de la mujer, ¿no? Entonces se divorcia. La mujer, que es argentina, le entra en un juicio por alimentos al ex marido. ¿Y qué hace el marido? Va y la denuncia como irregular inmigración. Qué bárbaro. Entonces, ¿por qué? Porque la ley de extranjería, el vínculo migratorio es el matrimonio y no el hijo que tienes en el país. Roto el vínculo matrimonial. ¿El hijo? ¿Y el hijo? No es, pues. Está en tierra de nadie. Fantástico. Entonces, una nueva ley de extranjería debería definir que el vínculo es el hijo y no el matrimonio, que es una ley más machista, ¿no? Vamos a escuchar una última opinión, Alberto, por favor. ¿Aló? ¿Aló? Sí, señora, la escuchamos. ¿Qué tal? Buenas noches. Verán, el Perú es un país bastante interesante, en el sentido de que, a pesar de la desaceleración económica que vamos a vivir próximamente, Chile y Perú son los que menos se van a ver afectados. Definitivamente tenemos que tener claro una cosa. Vamos a empezar a hacer un punto fijo para los extranjeros sudamericanos, centroamericanos y europeos. Lo estamos viendo con españoles, con colombianos, venezolanos. Vamos a tener que ser mucho más abiertos. Tengo un amigo venezolano que tiene problemas para quedarse en nuestro país. Es un arquitecto que ha salido huyendo de su país y vino acá al Perú justamente porque vio un mercado mucho más interesante dentro de su profesión y le ha estado yendo bien, pero lamentablemente tuvo problemas con los papeles, con los contratos, y nuestras leyes no le permitían quedarse acá. Muy bien, gracias por la... Así es, pues, porque yo te pongo el caso ya famosísimo para terminar. Sí, que tenemos de Chachi Sansiviero, que es doña Virrey. Sí, el Chachi. Chachi, ya. Es uruguaya. Es uruguaya, ¿no es cierto? Sí. Ya. Ella se quiso nacionalizar peruana porque ha cumplido 40 años en el Perú. Sí. Tiene que ir examen todo el Perú para ser nacionalizada peruana. Entonces, te das cuenta que es un poco absurdo. Es un poco absurdo, es infantil. Claro, entonces, es un poco infantil. Como dice la señora, que habla, hay muchas cosas engorrosas, que tiene que ver en parte con una cosa burocrática un poco absurda, media kafkiana, digamos, ¿no? Pero al mismo tiempo con una especie de rechazo al extranjero porque es otro distinto a uno, que es parte, en mi opinión, de una visión premoderna todavía que tenemos nosotros, ¿no? A mí decía cuando me Perú que si Dalí hubiese sido peruano, hubiese sido un pintor. O Kafka también, o Kafka hubiese sido un escritor costumbrista. Digamos, ¿no? Bueno, Alberto, muchísimas gracias por tu presencia. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Alberto Adriancén, parlamentario andino, querido amigo además, aquí en Noche Abierta. Volvemos en un instante con el Body Chef y con Obed Donaire, que están